Programa. A continuación el tema es, por favor, no puje. ¿Está listo para recibir un parto de presentación podálica en la sala de emergencia? Doctora Doris Romero es médico especialista en ginecología y obstetricia, tiene un diplomado superior en medicina familiar y comunitaria por la Universidad Central del Ecuador, un diplomado en colposcopía por la UNAM y es médico gineco-obstetra en el Hospital General Docente de Calderón. Doctora Romero, muy buenas noches, bienvenida. Este momento puede compartir su pantalla y habilitar su micrófono para poder iniciar su conferencia. Buenas noches con todos. Confirmo si es que me escuchan, por favor. Al 100%, doctora. Muy amables, gracias. Bienvenida, doctora Romero. Gracias, doctor Vargas. No sé si se logró compartir mi pantalla. Sí, doctor, este momento está compartida, nada más falta ponerle el tamaño de presentación. Perfecto. Creo que estamos ahí, ¿verdad? Sí, listos para iniciar. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la asistencia de todos los presentes. Para mí es un honor, es realmente un gusto poder compartirles algo de mis conocimientos en la especialidad que elegí, que la practico en la actualidad y que para mí es pues de lo más emocionante y de lo más gratificante. El tema que les voy a presentar el día de hoy pues es parto en presentación pelviana. Como ya escucharon, por el momento yo trabajo en el Hospital General Docente de Calderón como ginecóloga obstetra. He tratado de resumir y he tratado de colocar los objetivos principales que un médico general o un médico que no es de la especialidad de ginecología y obstetricia debe saber y debe entender el rato en que se presente durante una emergencia de presentación en presentación pelviana. La pregunta que todos nos podemos hacer es si estamos listos o no para recibir un parto en presentación pelviana en la sala de emergencias. Y si es que alguno de nosotros ha tenido la oportunidad de pasar por esta experiencia, pues sabemos que lo primero que se nos viene a la cabeza pues es asustarnos, es no saber qué vamos a hacer. Y finalmente, la segunda cosa que se nos puede ocurrir es salir corriendo. Lamentablemente sabemos que como médicos no podemos hacerlo y tenemos que afrontar la realidad. Yo les voy a dar un poco de las claves, las maniobras básicas que deberíamos saber para poder atender un parto en presentación pelviana. Frente a esto tenemos dos opciones o dos finales. Que nuestro binomio madre-hijo sean felices, tengamos un final exitoso y pues que nuestra intervención en esta atención sea exitosa. Y el segundo, que realmente no es el más adecuado, pues que sea un final desfavorable. Como anécdota personal, yo conocí la atención del parto en presentación pelviana, lamentablemente con el segundo resultado. Cuando no sabemos la información básica y las maniobras básicas, pues la verdad es que nuestro resultado no va a ser el mejor. Personalmente cuando yo era médico rural, tuve que atender un parto en presentación pelviana, no supe qué hacer de forma correcta y lamentablemente mi bebé falleció. Entonces creo que si tenemos los conocimientos básicos, es suficiente para poder defendernos frente a esta emergencia. En cuanto a generalidades y en cuanto a aspectos básicos, el 20% va a tener presentación pelviana hasta la semana 28. Eso significa que hasta la semana 28 nosotros no consideramos que nuestro parto, nuestro bebé que está en presentación pelviana, tenga una presentación anómala. Apenas del 3 al 4% de los embarazos, después de la semana 36, continúan en presentación pelviana y después de eso difícilmente o de forma casi imposible van a rotar su presentación. Es decir, este bebé sí va a terminar en presentación pelviana o en una presentación anómala hasta el final del embarazo. Se ha comprobado que la probabilidad de tener
un nuevo parto o un nuevo bebé en presentación pelviana se triplica luego de un primer parto podálico y aumenta 14 veces más luego de 2 partos podálicos consecutivos. Es decir, ¿para qué nos sirve este estadístico? ¿Para qué nos sirve tener esto? Cuando ustedes atiendan a una mamá y les dice, sí, mi bebé anterior vino sentado, que es muy común que las mamás digan eso, sabemos que existe una gran probabilidad de que este bebé nos dé la misma noticia, e incluso 14 veces más en caso de que tengamos 2 bebés previos que hayan dado presentación pelviana. Se hizo un estudio en un país vecino que es Colombia y se hizo una encuesta a los especialistas en ginecología y obstetricia para saber qué tan preparados o qué tan capacitados se sentían ellos en la atención de un parto vaginal en presentación pelviana. Y los resultados fueron realmente asombrosos. El 15% de los obstetras que fueron encuestados se sentían confiados en la atención del parto en pelvis por vía vaginal. Es un porcentaje realmente bajo. Es decir, casi apenas 2 de cada 10 obstetras se sienten realmente capacitados y confiados en la atención de un parto vaginal en presentación pelviana. Y apenas el 32% respondió que se encuentra capacitado para resolver esta condición clínica durante una emergencia. El parto en presentación pelviana no es algo que se atiende de forma común. ¿Qué nos dice la ciencia? Nos dice que debe ser atendido por vía vaginal solo cuando se encuentra en periodo expulsivo y el sacro fetal ha traspasado el estrecho inferior de la pelvis. Es decir, que cuando ya realmente nuestro bebé se esté visualizando por el introito vaginal, debemos considerar esta atención. Si podemos derivar, referir o pedir ayuda al especialista antes, es mucho mejor. Obviamente el parto en presentación pelviana tiene sus factores etiológicos o hay razones para que esto ocurra. Hay causas maternas, causas fetales y causas placentarias. La primiparidad es muy común ya que la disensibilidad uterina no permite que nuestro bebé rote de forma adecuada. Las malformaciones uterinas, la presencia de tumores, de pólipos, obviamente ocupan un espacio en la cavidad uterina y hace que nuestro bebé se acomode de una forma diferente. Una paciente con una pelvis estrecha también es un factor de riesgo para que se presente un bebé en presentación pelviana. La prematuridad, la hipomotilidad fetal, el bajo peso, porque son bebés pequeñitos, logran realizar una movilidad adecuada, se colocan en la forma en presentaciones anómalas y no siempre cefálicos. La muerte fetal por el mismo hecho de la hipomotilidad. En caso de que haya muerte fetal intraútero, nuestro bebé no va a tener movilidad y por ende su forma de presentarse va a ser en la que cualquier presentación anómala, que no necesariamente pelviana. Y pues placentarios, lo más común, las anomalías en la inserción placentaria, ya que una placenta previa va a ocupar y pues nuestro bebé se acomoda de la forma más fácil para él. Un cordón umbilical corto y alteraciones del líquido amniótico también son un factor etiológico para una presentación pelviana. Y en medio de todo esto, pues el 50-80% de los casos no tenemos un factor etiológico probable. Así que no siempre tenemos que buscar la causa, porque lamentablemente la gran mayoría no nos van a decir el por qué nuestro bebé tuvo una presentación anómala. La presentación pelviana es considerada una presentación anómala y incrementa mucho la morbimortalidad neonatal, sobre todo, fetal y neonatal. Lo más común es que ocurra ante la dificultad en la atención del parto vaginal en presentación pelviana, tenemos el riesgo de tener muerte neonatal, muerte fetal, un parto, asfixia, el trauma y un valor bajo de Apgar. Lo más común que puede ocurrir es una muerte fetal o la asfixia. Tienen un riesgo relativo mayor que las otras morbimortalidades y esto es realmente sobre todo por la falta de maniobras o de atención que podemos dar durante el parto en presentación pelviana. La clasificación. Nosotros los psicólogos, pues es muy fácil de entender, pero realmente cuando uno trata o cuando no está en la especialidad, pues se le hace muy difícil entender de qué tipo de presentación nos están hablando.
La más común es la que hemos oído pélvica franca o nalgas puras, que también suele llamarse, y es donde las piernitas del bebé, las extremidades del bebé, tanto como piernas, se encuentran extendidos sobre el abdomen y tórax. Esa es la más común y realmente en esta presentación la mayor parte de los partos pelvianos por vía vaginal son exitosos. En cuanto a la otra presentación, que es la menos común, el 5% apenas pélvica completa, en esta, en cambio, nuestro bebé flexiona su pierna sobre el muslo y no están sus extremidades completamente extendidas sobre el extremo. Esta presentación nos puede dar ciertas dificultades durante la extracción en un parto vaginal. Y otra que es la segunda más común, que es la pélvica incompleta o comúnmente llamada podálica, en la cual una de las extremidades o las dos extremidades de nuestro bebé se encuentran extendidas o hacia abajo, hacia el estrecho inferior de la pelvis, y este realmente es una presentación en la cual nuestro bebé no va a poder ser atendido por medio de un parto vaginal. Esta es la presentación que tiene que ir a cesárea. El diagnóstico, pues como en todo, como en toda patología, como en toda enfermedad, como en todo caso, tenemos que hacerlo sobre todo de forma por medio del Explorer Clinic. Recuerden que nuestra cabecita es un polo duro, es un polo grande, pelotea, y ese peloteo lo vamos a encontrar hacia el fondo uterino. Cuando hacia la parte inferior o hacia el estrecho de la pelvis inferior tenemos un polo grande, blando e irregular que no pelotea, ese es un bebé que está en presentación pelviana. La auscultación es otra forma de darnos cuenta, ya que nuestro foco cardíaco va a estar por encima de la cicatriz umbilical, y la exploración vaginal, en caso de que ya tengamos dilatación, pues podremos palpar pequeñas partes fetales, el polo grande que habíamos mencionado y blando. El ultrasonido pues es el gol estándar para confirmar nuestro diagnóstico, pero lamentablemente no siempre lo tenemos a disposición, sobre todo cuando estamos en unidades muy pequeñas. Hay indicaciones de cesárea y si nuestra paciente viene a nosotros con labor de parto, con progreso de dilatación y nos menciona alguno de estos factores durante su control prenatal, debemos saber que es una paciente en quien debemos realizar una cesárea y no podemos arriesgarnos a atender un parto en presentación pelviana. La hiperextensión del cuello, que lo visualizan por ultrasonido, es una causa. El peso fetal elevado o el peso fetal bajo, menos del percentil 10, son dos razones para no someterle a nuestro bebé a un trauma de un parto vaginal. Lo que les había mencionado, la presentación podálica o pélvica incompleta que se llama, ese es un parto que no va a ocurrir por vía vaginal y debemos hacer cesárea. Que haya evidencia de compromiso de bienestar fetal y el rol de la pelvimetría, que hace muchísimos años, por medio de una radiografía, se hacía una medición de la pelvis. En la actualidad realmente es algo descontinuado y no se ha considerado como un factor relevante para definir si una paciente puede ir a cesárea o a parto normal. Y pues lo que nos va a ocurrir cuando venga nuestra mamá con una dilatación avanzada, nadie planificó, obviamente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? El 25% de los embarazos en presentación pelviana lo diagnosticamos en el momento de la labor de parto. Es decir, que 1 de cada 4 embarazos probablemente ya sabía la mamá que estaba en presentación pelviana, pero nosotros no. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar el estadio en el que se encuentra nuestra paciente, considerar nuestra experticia y los riesgos que presentamos, y de ser posible, solo de ser posible, estimar peso fetal y la extensión del cuello y la posición de las extremidades para ver en qué tipo de presentación pelviana se encuentra nuestro bebé. Y lo más importante, que no solo ocurre en ginecobstetricia, sino en varias especialidades, es pedir ayuda. El mecanismo del trabajo de parto en presentación pelviana es completamente al revés del bebé que nace en presentación cefálica. Lo primero que vamos a encontrar es un desprendimiento pélvico, es decir, sale el sacro del bebé. Lo segundo es el desprendimiento de los hombros y finalmente el desprendimiento cefálico. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos frente a una emergencia? ¿Y qué tenemos que hacer o a quiénes tenemos que pedir ayuda? ¿O qué número de personas o qué equipo debemos de tener si es que ya es inminente un parto en presentación pelviana? Pues un profesional que atienda el parto, el profesional que reciba a nuestro bebé,
Una persona que asista a las maniobras, porque vamos a ver que todas las maniobras que tenemos que realizar en este tipo de partos necesitamos ayuda, y aquella persona, la licenciada o cualquier otra persona que sea encargada de la provisión de suministros y de la administración de medicación. El parto en presentación pelviana nos da muchas recomendaciones que son las generales y que es algo que lo hacemos en cualquier tipo de paciente embarazada que viene en labor de parto. Los exámenes es básico. La libre posición materna, que en la actualidad es algo que se está promulgando mucho. No es necesario que nuestra paciente esté en posición litotómica, en posición semisentada. La posición que esta mamá adopte es la posición correcta para atender el parto. Esto sea en presentación cefálica, en presentación pelviana. Tenemos que siempre valorar la administración de oxitocina. Todas nuestras mamás tienen sus contracciones, pero nosotros como profesionales de la salud tenemos que saber si esas contracciones son adecuadas, si realmente nos están dando la fuerza y la frecuencia que necesitamos, o si debemos apoyar con algún útero tónico, que en este caso sería la oxitocina. Todos los partos siempre nos dicen que debemos de evitar la amniorexis o la ruptura artificial de membranas. En el parto pelviano con mayor razón. En el parto pelviano existe un alto riesgo de que haya un prolapso de cordón. Mientras no hagamos amniorexis, vamos mejor. Si el bebé sale envuelto con todas las membranas, no hay ningún problema. Es mejor para nosotros, es mejor para el bebé y evitamos el riesgo de un prolapso de cordón. Vigilar el bienestar fetal por un Doppler, auscultando frecuencia cardíaca fetal es suficiente. Y al igual que en todos los partos, la valoración de realizar episiotomía la toma quien va a atender el parto. Si es que necesita apoyarse de una episiotomía, hay que hacerla. No es ahora una práctica común, sino más bien valorar riesgo-beneficio y la necesidad en el que nuestro paciente la requiera. Lo más importante y lo que se nos hace muy difícil de aprender, sobre todo a los ginecólogos que cuando los partos están en expulsivos corremos de un lado al otro, es que en el parto en presentación pelviana por vía vaginal tenemos que tener una espera inteligente. Lo que más nos recomiendan es no intervenga y espere. Cuando observamos que el cuerpo de nuestro bebé está saliendo, está avanzando a través del canal del parto, no debemos realizar tracción del cuerpo fetal. Tenemos que observar y visualizar que vaya descendiendo lentamente. Si hacemos tracción del cuerpo fetal, lo que vamos a hacer es movilizar completamente el cilindro fetal, es decir, cambiar completamente toda la presentación de las extremidades del bebé y causaremos complicaciones y dificultad para la extracción de nuestro bebé. Cuando yo hago un análisis retrospectivo de mi experiencia negativa, todo esto es lo que yo hice. Nunca esperé, hice una tracción del bebé y luego, pues claro, todos los resultados fueron inadecuados. La presencia o la tener compresas tibias para envolver los miembros inferiores del bebé y el cuerpito, el abdomen y el tórax es muy importante. Las maniobras que vamos a ver en adelante solo las reservamos en caso de que sea necesario. Cuando nosotros vemos que nuestro parto en presentación pelviana se está deteniendo, ahí es cuando debemos intervenir. Y pues el pinzamiento diferido o el pinzamiento oportuno del cordón umbilical se sigue cumpliendo igual que en la atención de un parto en presentación cefálica, igual que en la cesárea. Si logramos que nuestro bebé salga completamente, pues lo colocamos sobre el abdomen de nuestra mamá y hacemos que el pinzamiento cuando el cordón deje de latir. Y pues aquí va la parte más complicada que yo siempre digo, mientras no lo hagas no vas a aprender. En alguna exposición que escuchamos en este congreso decía, entrena, entrena y entrena, y cuando hayas aprendido, pues sigue entrenando. Cuando sepas bien, sigue entrenando. Las maniobras obstétricas no las vamos a aprender porque lo visualizamos ahora en esta presentación. Si podemos hacer algún curso, si podemos practicar en nuestros fantomas, debemos hacerlo. Esta emergencia puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier especialidad, y pues tenemos que estar listos para atenderlo. Stockel decía que en la presentación pelviana el ritmo de salida fetal debía ser lento hasta la salida del ángulo del omóplato, luego rápido hasta que la boca atraviese la vulva y de nuevo lento hasta completar la expulsión de la cabeza. Según Stockel, el parto en presentación pelviana por vía vaginal debía demorar aproximadamente 4 minutos. A esto
asociamos la espera inteligente que habíamos hablado previamente. Esperar hasta que nuestro bebé salga por completo y logremos visualizar el omóplato o las escápulas. Antes de eso, nosotros no debemos intervenir. Las maniobras dependen de a qué estructura vamos a nosotros ayudar a salir. La maniobra de Brach nos ayuda en cabeza y brazos. Payot y Rojas nos ayuda para el desprendimiento de hombros. Y Morisot nos ayuda para la salida de la cabeza última. Cumpliendo todo este proceso, pues terminaremos en un parto exitoso. La maniobra de Brach, vamos a ver ya una imagen adelante, pero Brach decía, el arte de la espera es difícil y no hay muchos obstetras que tengan ya sea el valor o la paciencia para quedarse cruzados de brazos mientras los partos de nalga se producen de forma espontánea. Como les había mencionado, los ginecólogos cuando viene un parto, pues salimos corriendo, estamos desesperados y apurados a veces, y eso es lo que nos dificulta esperar pacientemente que un bebé en presentación de nalga salga. La maniobra de Brach soluciona el 60% de los partos vaginales. Con una sola maniobra generalmente logramos el parto exitoso de un bebé. Esta es la maniobra de Brach. Yo sé que ahorita ustedes lo van a ver en dibujos, pero cuando tengan la oportunidad de hacer un curso o de practicar, como les decía, háganlo. ¿Cuál es la maniobra de Brach? Tomamos con nuestros pulgares el sacro o las nalguitas del bebé y con nuestros 4 dedos tomamos pues la zona de la espalda del bebé. Nuestro ayudante presiona en la sínfisis del pubis y nosotros cogemos el cuerpo del bebé y lo flexionamos hacia el abdomen de la mamá. Con esta maniobra se extrae hombros, se extrae brazos y se extrae cabeza. Esta maniobra, acuérdense siempre, empieza cuando visualizamos el borde inferior o los omóplatos o escápulas del bebé. No antes, no traccionemos, no hagamos nada, esperemos pacientemente. La siguiente maniobra que habíamos hablado, que es la maniobra para el desprendimiento de hombros y brazos, es la maniobra de Payot. Esta maniobra es muy conocida, creo que es una de las más comunes, en las cuales se levanta el cuerpo fetal, se desliza la mano entre el canal del parto y el hombro posterior. Esta es la maniobra de Payot. Tomamos con nuestra compresa húmeda y tibia en la medida de lo posible las extremidades y la zona baja del bebé, es decir, su abdomen, su pelvis, y con nuestra otra mano introducimos un solo dedo a través del canal vaginal. Intentamos alcanzar la extremidad del bebé, alcanzamos exactamente el codo, lo flexionamos y hacemos que esa manito pase por frente a la cara del bebé. Cuando aprendíamos nos decían que era la maniobra de lavarse la cara, que el bebé se lavaba la cara porque pasaba su manito sobre su rostro. Se extrae la extremidad posterior y luego se realiza la misma maniobra hacia arriba para extraer la extremidad inferior con la misma técnica. Se llega al codo, se lo flexiona y se logra que su manito pase por encima de la cara del bebé. Esta maniobra nos va a ayudar a desprender brazos y hombros. Tenemos también la maniobra de Praga. La maniobra de Praga es, como habíamos mencionado, y la maniobra de Morisot para la cabeza última. ¿Qué nos dice la maniobra de Praga? La maniobra de Morisot nos indica que tenemos que presionar, no con firmeza, sino suavemente en realidad, la zona occipital de la cabeza de nuestro bebé, de tal forma que permitimos que se desprenda de la sínfisis del pubis y logramos que se extraiga la cabeza. La maniobra de Morisot, que es la más común y la que se realiza con mayor frecuencia, en cambio, tomamos al bebé en nuestro brazo, lo apoyamos en nuestro brazo, derecho o izquierdo, depende de nuestra dominancia, y con la mano contralateral presionamos igual la zona occipital. Nuestras manos nuestra mano donde se está apoyando nuestro bebé, generalmente se apoya en su carita, no dentro de la boca, sino en su carita, y eso permite que logremos ayudar a flexionar la cabeza del bebé para disminuir todo su diámetro y lograr
que se logre extraer. Todas estas maniobras no son fáciles de aprender. No es algo que lo vamos a aprender por visualizar una fotografía. Es algo que realmente tenemos que practicarlo y tenemos que verlo. Mientras yo realizaba esta presentación, vi varios videos y ni siquiera a veces los videos nos ayudan a visualizar la realidad de cuando estamos aprendiendo un par de presentación pelviana. Estas maniobras se realizan igual en una cesárea. Existen dos estudios muy importantes que determinan nuestro manejo como ginecólogos obstetras frente al parto o frente a la presentación pelviana. El Turnbridge Trial, que salió en el año 2000, nos recomendó que se debe hacer una cesárea programada mejor que intentar un parto vaginal con una evidencia tipo 1B. Es decir, este estudio nos dijo, realice cesárea y de ese modo usted disminuye complicaciones, disminuye morbimortalidad, disminuye problemas legales, que es uno de los miedos principales, y no intente un parto vaginal. Después de que este estudio fue publicado en el 2003, el 92.5% de los centros encuestados abandonaron el parto vaginal en todos los bebés en presentación pelviana. Cochrane apoyó este estudio, una revisión Cochrane. Se definió que la cesárea programada en comparación con un parto vaginal programado reducía la mortalidad perinatal y la morbilidad neonatal. Sin embargo, aumenta la morbilidad materna. Mientras estuvo vigente este estudio, pues existió, como les digo, un índice muy alto de cesáreas y los partos vaginales en presentación pelviana casi no ocurrían. Posterior a ello, Goffinet, en el 2006, en su estudio Premoda con un número mayor de pacientes, determinó que no había diferencias en la mortalidad perinatal ni morbilidad neonatal entre los pacientes en quienes se realizaba cesárea versus aquellos en quienes se realiza parto. Lo que sí se encontró en este estudio es que el valor de Apgar a los 5 minutos fue menor a 4 en los pacientes en quienes se atendió un parto vaginal. Evidentemente, esto es algo que no podemos permitir que ocurra frecuentemente porque también tenemos que cuidar a nuestro neonato. Frente a esto, la ACOG, que es el American College de Obstetrics and Gynecology, lo que recomienda es que el parto vaginal en presentación podálica es una opción razonable, en un hospital que posea protocolos específicos para elección del paciente y manejo del parto. Es decir, un parto vaginal programado solo puede ocurrir en un hospital donde tengamos todas las capacidades para resolver la emergencia. El parto vaginal en presentación pelviana solo ocurriría en otras instituciones o en instituciones de nivel inferior cuando sea una emergencia inminente. Concluyendo esto, yo sé que tal vez para ustedes sigue siendo todo una odisea atender un parto en presentación pelviana, pues las conclusiones que podemos tomar es que, pues sí, la presentación pelviana es una presentación anómala que ha hecho que incremente el número de cesáreas, disminuye el número de partos vaginales, porque sí se ha evidenciado un incremento en morbilidad neonatal, sobre todo cuando tenemos un profesional que no tiene toda la experticia para atenderlo o para poder resolver las complicaciones que se presentan durante esta emergencia. Los resultados nos han dicho que los especialistas inclusive no estamos completamente capacitados para la atención de un parto en presentación pelviana. Mientras, si es que entre los participantes tenemos médicos de otras especialidades, médicos generales, mientras puedan, refieran a su paciente. Si está en labor de parto activa, refieran al paciente para que no tengamos complicaciones y desenlaces desagradables al final. Hay que mantener la calma, sobre todo. Si ya tenemos que estar frente a esta emergencia, sobre todo debemos mantener la calma, ser muy pacientes, recuerden de la espera inteligente. Y finalmente, pues médicos generales y especialistas deben conocer las maniobras de atención del parto en presentación pelviana por vía vaginal, ya que tenemos que enfrentarlo cuando estemos ante una emergencia como esta. No olvidarnos que existe una sola maniobra que nos puede resolver el 60% de las complicaciones cuando está bien hecha. Estimados compañeros, pues realmente he tratado de resumir y decirles las cosas más importantes, que es lo único que tenemos que saber. Espero que no tengamos que pasar por un evento desagradable, y si tenemos que pasar y enfrentar esta emergencia, pues podamos hacerlo de la forma adecuada, logrando una
tranquilidad en el binomio madre-hijo. Me robo las palabras de algún expositor. Entrene, entrene, entrene. Eso se aplica en la medicina en general. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Romero, por habernos permitido el día de hoy navegar alrededor de algo tan complejo como un parto en posición anómala. Me ha mantenido a mí el día de hoy como nunca me parece en otra presentación a lo largo de este congreso, pegado a la pantalla. Y no sé si maravilla, al menos durante el turno. No importa cuán naturalmente una mujer embarazada pueda dar a luz a su hijo. Si está en la sala de emergencia, se convierte en una emergencia e imagínese aún más si el niño viene de pie. Durante esta conferencia, la doctora Doris Romero nos ha permitido conocer el manejo de un parto podálico en emergencia y como ella ha indicado, no necesariamente por ver una imagen ni tampoco un video, uno puede convertirse realmente en un experto, más aún si, al igual que yo, están del otro lado de la pantalla más asustados que otra cosa. Nos preguntan, buenas noches, tal vez con el cordón umbilical se debe tener algún cuidado. Doctora Romero. Perdón, Alejito, pero no te escuché. De acuerdo, nos acaban de hacer una pregunta. Con el cordón umbilical No sé si es mi conexión, pero la... Sí, hola. Vamos ahí, doctora Doris. Sí, ya regresé. De acuerdo. Durante el parto en posición anómala, ¿se debe tener algún cuidado con el cordón umbilical? Normalmente la recomendación es que cuando ya observes la salida de todo el cuerpo del bebé, como les decía, hasta llegar al borde inferior del omóplato, que es donde esperamos pacientemente la salida del bebé, cuando eso ocurre se menciona la realización del asa de cordón para disminuir la presión de la cabeza sobre el cordón y por ende disminuir el flujo sanguíneo hacia el bebé. Sí está recomendado la realización del asa de cordón. ¿Cuánto tiempo dura este parto? ¿Cuánto tiempo dura? Sí, ¿cuánto tiempo dura este parto? Tengo muy mala conexión, realmente creo que no te escucho. Yo creo que ya me salí de nuevo. No, estamos aquí. No, Escucha, doctora Doris. Te escucho, pero muy entrecortado, la verdad. Tal vez a mí me escucha, doctora. Estaban preguntando Sí. cuánto tiempo dura el parto. El parto en presentación pelviana debería durar en promedio 4 minutos. Ok. Realmente, lo que les decía, lentamente hasta que sale el 80% del cuerpo del bebé y de forma mucho más rápida la salida de la cabeza. Sigue, por favor, yo me parece que es mi conexión el problema. Sí, doctora, nos pregunta Jorge Ramírez. Buenas noches. En caso de referir a la paciente a un nivel de mayor complejidad, ¿cuáles serían los cuidados del neonato durante el transporte hasta su llegada? Bueno, lo ideal, si es que realmente estás observando que ya está la salida del cuerpo del bebé, detenerte y atender el parto. Tienes que hacerlo de forma tranquila, paciente y con todas las medidas de asepsia y antisepsia posibles en la atención prehospitalaria. Si es que también hay que evaluar mucho la distancia en la que te encuentras del primer hospital que te puede ayudar para resolver esta emergencia. Pero yo siempre les digo, deténganse, atendan el parto
y lleguen al hospital para terminar de completar el proceso. Ok. La última pregunta, doctora. Nos preguntan, a nivel prehospitalario, ¿cuál sería el procedimiento en caso de presentarse una situación como esta? Sí. Creo que se nos No te está... escucho de nuevo. sí, creo que se nos está dificultando bastante la comunicación. Más vale, creo que es oportuno agradecer por la conferencia que nos ha brindado, por el tiempo prestado para esta conferencia. La doctora Doris Romero es médica especialista en ginecología y obstetricia, tiene un diplomado en medicina familiar y comunitaria y es médico gineco-obstetra en el Hospital General Docente de Calderón. Doctora Romero, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables.